A ver, vamos a ver que es una relación grande de fármacos que actúan sobre este sistema, ¿ya? Antes veamos la clasificación de lo que vendría a ser el sistema nervioso. Cuando hablamos del sistema nervioso, el sistema nervioso se clasifica en sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿no? Esa es la clasificación del sistema nervioso, ¿ya? Sistema nervioso central y el periférico. Ahora, este periférico se clasifica en somático y lo que es el vegetativo o autónomo, ¿no? La diferencia entre estos dos sistemas es que el somático es un sistema voluntario, o sea, obedece a la voluntad, ¿no? Es el que permite mi contacto con mi medio externo. Ese es el somático. Este es voluntario. El vegetativo o autónomo es involuntario. Este me permite el contacto con mi medio interno. No, ¿ya? Vegetativo se clasifica en simpático y el parasimpático. Entonces, esta es la clasificación de lo que tendría que ser el sistema nervioso. Ahora, con respecto a los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central, ¿ya? La mayoría de los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central lo van a hacer en problemas eh, que tengan algún problema eh, psicológico, un problema de depresión, por ejemplo, y en este caso se utilizan psicofármacos. Y estos psicofármacos son un grupo de fármacos utilizados para lo que es el tratamiento de la depresión. O tal vez algún problema neurológico que tenga que ver, por ejemplo, con lo que es el Alzheimer, ¿no? O la demencia senil, ¿no? Que son patologías a nivel cerebral, ¿no? A nivel del sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, si hablamos de los fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central, ese grupo de fármacos son los psicofármacos y los neurolépticos, ¿ya? Psicofármacos y neurolépticos. Con respecto a lo que son los fármacos del sistema nervioso central, ¿cómo clasificamos los fármacos que actúan sobre este sistema nervioso central? Los vamos a clasificar en dos grupos, estimulantes y depresores, ¿ya? Estimulantes y depresores del sistema nervioso central. Los estimulantes, que en este caso no son muy utilizados, salvo los cerebrales. De este grupo sí los cerebrales se utilizan un poco. Los medulares y los vulvares sí no se utilizan, ¿ya? Dentro de los cerebrales tenemos a las anfetaminas y el caso de la cafeína, ¿ya? Hace un momento les expliqué que la cafeína es una metilxantina, que lo que podría generar es una broncodilatación. Es un estimulante cerebral, ¿ya? Es un estimulante cerebral. Estimula el sistema nervioso central, lo mismo que las anfetaminas. Estas anfetaminas son medicamentos especiales que solo son medicados por psiquiatras. Un psiquiatra debe de prescribir anfetamina y lo debe de hacer también utilizando recetarios especiales. Estas anfetaminas, por ejemplo, se pueden utilizar para lo que es bajar de peso en pacientes para bajar de peso y en pacientes que tengan algún tipo de hiperreactividad a nivel central, pacientes que son muy, muy inquietos, por ejemplo. En ese tipo de pacientes se pueden utilizar estas anfetaminas, ¿ya? Estimulantes medulares, el caso de la estricnina, que antiguamente sí se utilizaba, tenía un uso a nivel neonatal, pero actualmente la estricnina ya no se utiliza en la clínica. Se utiliza así a nivel veterinario. La estricnina se utiliza a nivel de la estricnina, ¿ya? Que es un estimulante medular. Esta estricnina, por ejemplo, al animal le genera un cuadro de hiperreflexia. Como es un estimulante medular, lo que hace es generar esta hiperreflexia. Hiperreflexia significa a pequeños estímulos, grandes respuestas.
al menor ruido que perciba el animal reacciona con una convulsión violenta, una convulsión fuerte, que lo puede llegar a matar, ¿no? De esa forma actúa la estricnina. Y bueno, la niquetamida, que tampoco no es la clínica, que es un estimulante vulvar, ¿ya? Entonces, a nivel cerebral sí son los que más se utilizan. Ahí tenemos a las anfetaminas y la anfetamina y la cafeína. ¿Ya? Los depresores son los que más se utilizan, depresores del sistema nervioso central. Entiéndase por estimulante, que es un fármaco que lo que hace es aumentar la función del sistema nervioso central, ¿no? Aumenta esa función. Y un depresor es que disminuye la función del sistema nervioso central, ¿no? Dentro de los depresores, dentro de estos depresores del sistema nervioso central, que estos sí se utilizan mucho en la clínica, tenemos fármacos que actúan de forma selectiva y fármacos que actúan de forma no selectiva, ¿ya? Selectivos y no selectivos. ¿Qué significa que sea un fármaco selectivo? Los fármacos selectivos son fármacos que actúan sobre una diana en particular, en una diana específica. Esos son los selectivos. Dentro de estos selectivos tenemos a los analgésicos. Los analgésicos propiamente dichos, que ya les dije qué hacen, ¿no? Estos analgésicos propiamente dichos se utilizan en caso de un dolor fuerte, en un dolor intenso, como el caso de un dolor por cáncer, un dolor por... Estos son los opioides, ¿ya? Y dentro de estos opioides, ahí está la morfina, caso del tramadol, que es el opioide débil. ¿Ya? Se empieza primero con el opioide débil, que es el tramadol. Si no sirve, ya se utiliza un opioide más fuerte, como el caso de la morfina y la petidina. Ahora, dentro de los AINES, ¿ya? Dentro de los AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, hay algunos que tienen actividad analgésica, ¿ya? Dentro de los AINES que tienen actividad analgésica, ahí está el ketorolaco, el ketoprofeno, ¿ya? Ketorolaco, ketoprofeno y celecoxib. O sea, son AINES potentes para un dolor intenso, un dolor bien fuerte. No a tal punto que sea un dolor por cáncer, porque si es un dolor por cáncer, ahí ya tendría que utilizar la morfina o la petidina, ¿ya? Ahí empezamos con uno de estos, ketoprofeno, ketorolaco, celecoxib. Si el dolor continúa, ya recurro a un opioide débil, como el caso del tramadol. Si eso no sirve, ahí ya recurro a la morfina y la petidina. Eso se llama escalera analgésica, ¿ya? La famosa escalera paracetamol, diclofenaco, ibuprofeno. Si eso no continúa, ya utilizamos un AINES que sea más fuerte, que tenga actividad analgésica. Y dentro de estos está el ketorolaco, ketoprofeno y el celecoxib. Si eso no sirve, utilizamos un opioide débil, que vendría a ser el tramadol. Si eso no sirve, ya recurrimos a un opioide potente, que es el caso de la morfina y la petidina. ¿Ya? Entonces, estos analgésicos ácidos que están a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que hacen? Inhibir los impulsos dolorosos. Cuando esos fármacos se unen a esos receptores opioides, lo que van a hacer es disminuir los analgésicos propiamente dicho, los opioides, ¿ya? Morfina, petidina, fentanilo y tramadol, los más utilizados. Hay más, solo les estoy mencionando los más utilizados. Luego tenemos o anticonvulsivos, que es lo mismo, ¿ya? Estos antipilépticos o anticonvulsivantes se utilizan en caso de convulsiones. Es el caso de la fenitoína, el ácido valproico, el fenobarbital, la carbamazepina, la gabapentina, ¿ya? Estos son anticonvulsivantes propiamente dichos. Y hay que tener cuidado de utilizarlo en gestantes, porque son categoría
pueden generar problemas de teratogenia, ¿ya? Hay un anticonvulsivante que no es teratogénico, habría que buscarlo. Hay uno sí que se puede utilizar en gestantes, uno solo, pero habría que buscarlo cuál que les he mandado. El resto sí puede generar teratogenia. Ahora, con respecto a este fenobarbital, esto ya les mencioné que este es un sedante potente que se utiliza como anticonvulsivante en pediatría, muy usado en pediatría, ¿ya? La gabapentina, que es un fármaco muy utilizado en dolor neuropático, ¿ya? El dolor neuropático se produce cuando hay una falla, cuando hay una lesión del sistema, cuando hay una falla del sistema nervioso, se puede generar dolor, ¿ya? Se puede generar un tipo de dolor. Ese dolor se llama dolor neuropático. Y el dolor neuropático se puede tratar utilizando anticonvulsivantes. Y de estos, el más utilizado es la gabapentina. ¿Ya? La gabapentina es muy utilizado en dolor neuropático. Ojo que su principal uso es como anticonvulsivante, ¿ya? Pero hay estudios que se han encontrado en el cual la gabapentina se puede utilizar un analgésico en dolor neuropático. Estos se pueden asociar a analgésicos. Hay estudios que indican esa acción, ¿no? Ese efecto, que se pueden utilizar en dolor, pero solo para lo que es dolor neuropático, ¿no? Neuropatías, ¿ya? Dolor neuropático. El más utilizado de este es la pentina. O sea, es un dolor intenso que no se sabe por qué se genera ese dolor. Probablemente sea una lesión del sistema nervioso. Entonces, eso genera el dolor. Y un AINES no lo va a tratar. Entonces, para eso recurrimos a estos anticonvulsivantes cuyo efecto se ha encontrado que tienen muy buen efecto en neuropatías, ¿no? En dolor neuropático, ¿ya? El más usado es la pentina. Neurolépticos utilizados en este caso, en caso de demencia senil, ¿ya? En Alzheimer, tenemos fenotiacinas. Dentro de las fenotiacinas, la más usada está la clorpromacina y el aloperidol, ¿ya? Estos se utilizan mucho en lo que es el demencia senil, ¿no? En caso de Alzheimer. Antiparkinsonianos, como el caso de la levodopa, carbidopa, triacefenidilo, viperideno, estos son los más utilizados, ¿ya? Como antiparkinsonianos. Relajantes musculares centrales que tienen un efecto analgésico, ¿ya? Está el caso de la clorzoxazona y la orfenadrina. Estos fármacos se utilizan como relajantes musculares centrales. Cuando hay, por ejemplo, un dolor a nivel de la columna muy fuerte, muy intenso, incluso estos se pueden asociar con analgésicos, ¿ya? O con AINES potentes. Con AINES potentes. Se pueden asociar con analgésicos o con AINES potentes. La clorzoxamina, ¿ya? Un dolor del cuello, por ejemplo, un dolor de cuello, un dolor a nivel de la columna muy intenso, se pueden utilizar estos asociados a analgésicos o opioides, ¿ya? Para aliviar ese dolor, esta dolencia. La clorzoxazona y la orfenadrina. Ahora, estos fármacos generan sueño, ¿ya? Eso sí, te van a producir sueño como efecto adverso. La clorzoxazona y la orfenadrina. Antidepresivos. Estos son muy utilizados, ¿no? Actualmente en la etapa de COVID, tilina, los ISRS, que son inhibidores de la liberación de serotonina, ¿ya? Inhiben la liberación de serotonina. Aquí está la fluoxetina, la paroxetina, la sertralina y los IMAO. Dentro de los IMAO, el más utilizado es la moclobemida. Estos son todos los fármacos antidepresivos que se pueden utilizar, ¿ya? De estos, por ejemplo, uno de los más usados ha sido la sertralina. Sertralina, la imipramina, la amitriptilina y la fluoxetina.
son los que más se han utilizado, ¿no? En caso de depresión. La depresión es un cuadro muy severo, ¿no? Que tiene que ser medicado y diagnosticado por un psiquiatra. Entonces, ese psiquiatra va a prescribir fármacos y dentro de esos fármacos debe prescribir antidepresivos, ¿no? Eso es prescrito por psiquiatras, ¿ya? Y la depresión es muy severo a tal punto que un paciente que tenga un problema de depresión severa es un paciente que tiene tendencias al suicidio. Y mucho de eso se relaciona tal vez con algún problema dentro de la familia, ¿no? Un problema familiar, y todo nace de ahí. Y genera problemas depresivos que incluso puede generar problemas de suicidio. Todo se basa en lo que la crianza familiar, ¿no? Cómo se han criado a los hijos. Y lamentablemente aquí en Huaraz existen varios casos de adolescentes con problemas de depresión, ¿no? Y si esos pacientes no son medicados, lamentablemente tienen tendencias suicidas, ¿ya? Y estos son los antidepresivos que se utilizan: la imipramina, la amitriptilina, la fluoxetina, paroxetina, sertralina, la moclobemida, y activos. Ahora, los no selectivos. Estos no selectivos son fármacos que actúan de forma generalizada, o sea, no actúan sobre una diana particular. Es el caso de los sedantes e hipnóticos. Dentro de estos sedantes e hipnóticos tenemos a las benzodiazepinas, ¿ya? Que son las más utilizadas, las benzodiazepinas. Y dentro de estas benzodiazepinas está el diazepam, el alprazolam, el clonazepam, el bromazepam, el lorazepam. Dentro de esas benzodiazepinas, generalmente se empieza siempre con el clonazepam, que es el más leve. Los efectos sedativos, el clonazepam, ¿ya? Y hay que tener cuidado con este grupo de fármacos, porque eso también ya les había mencionado, ¿no? Que las benzodiazepinas, cuando tú administras una benzodiazepina, deprime centros corticales y subcorticales. Si tú le aumentas un poco más la dosis, te va a llegar a los centros cerebrales. Ahí te produce sueño, sedación. Hasta ahí debería de llegar una benzodiazepina. Pero si has administrado una dosis más alta, te puede sería un efecto anestésico general. Eso ya es peligroso. Y si aumentaste más la dosis de esa benzodiazepina, te va a deprimir centros vulvares. Y eso genera un paro cardiorrespiratorio. El paciente llega a morir, ¿no? Los cuadros de intoxicación por benzodiazepina que han, que han generado muertes, esas muertes se deben a paro cardiorrespiratorio, ¿no? Porque han deprimido el bulbo raquídeo, ¿ya? Es por eso que hay casos, por ejemplo, de que eh, generalmente con los varones, ¿no? Que van a discotecas, se acercan a algunas damas y resulta que estas personas les suministran algunas sustancias en las bebidas alcohólicas, que muchas de esas sustancias son benzodiazepinas. Y ahí existe un mayor efecto sedativo y que puede deprimir el bulbo raquídeo y la persona puede llegar a morir. Ha habido casos de personas que han muerto debido al paro cardiorrespiratorio producido por el efecto de la benzodiazepina y el alcohol. ¿Ya? Los barbitúricos, este fenobarbital que está aquí, que tiene un efecto antiepiléptico, también es un sedante potente. ¿Ya? También se puede utilizar como sedante potente, el fenobarbital. Pero el fenobarbital sí es medicado solo por algunos médicos, médicos autorizados, ¿ya? No todos los médicos prescriben barbitúricos. Los antihistamínicos tienen un efecto sedativo, que ya les mencioné, ¿no? Porque bloquean el H1, que se encuentra a nivel del sistema nervioso central, y al bloquearlo, lo que producen es una somnolencia, sueño. ¿Ya? Está la clorfenamina, la loratadina, la difenhidramina, el mismo dinhidrinato,
y al final la cetiricina, que tiene un efecto leve sedativo. ¿Ya? Neurolépticos también se utilizan como sedantes e hipnóticos, pero los más utilizados son las benzodiazepinas. Estos son los más utilizados como sedantes hipnóticos, ¿ya? Barbitúricos también se pueden utilizar, y bueno, y los antihistamínicos serían una opción menos tóxica que las benzodiazepinas, ¿no? Pero solo en algunos pacientes, no en todos vamos a utilizar clorfenamina para inducirles en sueño, porque hay algunos que tú le das clorfenamina y no se duermen, no les produce somnolencia, pero en algunos sí, ¿ya? Los anestésicos generales. Los anestésicos generales también actúan de forma no selectiva, ¿ya? Actúan de la misma forma que las benzodiazepinas. Deprimen centros corticales, subcorticales, centros cerebrales, centros medulares, hasta ahí deberían de llegar. Los anestésicos generales llegan hasta los centros medulares, y si aumentamos si se administra una dosis alta del anestésico general para deprimir el bulbo raquídeo, ese problema, ¿ya? Dentro de los anestésicos generales, ahí se clasifican en inhalatorios y endovenosos. Inhalatorios y endovenosos. Dentro de los inhalatorios, el más utilizado de todos es el sevoflurano, que es un compuesto fluorado, ¿ya? Ese sevoflurano se administra por vía inhalatoria. Luego tenemos al alotano. El alotano es otro inhalatorio. El óxido nitroso también es otro que se utiliza también por vía inhalatoria. Esos tres son los más utilizados por vía inhalatoria, ¿ya? El sevoflurano, el otro es el alotano y el óxido nitroso. Ahora, por vía parenteral, por vía endovenosa, está el tiopental sódico. El tiopental sódico es uno de los más utilizados. Luego tenemos a la ketamina y al propofol, ¿ya? Esos tres son muy utilizados por vía parenteral. El tiopental sódico, la ketamina y el propofol. Esos tres, la ketamina, por ejemplo, es un anestésico disociativo. ¿Qué significa que sea un anestésico disociativo? Cuando tú administras ketamina a una persona, la ketamina lo que va a inducir es una especie, a ver, para que lo puedan entender, es una separación de tu cuerpo físico con tu cuerpo, ¿no? Sientes que se separa, hay una separación, te ves flotando en el aire, ves incluso el acto quirúrgico, eso se llama disociación, ¿no? Es una disociación de tu cuerpo físico con hay una separación. Y la ketamina produce esa sensación, se le llama por eso anestésico disociativo, ¿ya? Y estos anestésicos generales también actúan de forma no selectiva porque pueden deprimir estos centros, ¿no? Centros corticales, subcorticales, cerebrales, medulares y finalmente vulvares, que pueden llegar a producir un paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Entonces, son los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central, ¿ya? Los estimulantes que no son muy utilizados y los depresores que sí se utilizan mucho en la clínica, ¿ya? Están los analgésicos, anticonvulsivantes, neurolépticos, antiparkinsonianos, ¿no? Que se utilizan en Parkinson, los relajantes musculares centrales que se pueden asociar a analgésicos, y principalmente analgésicos y algunos AINES, ¿ya? Analgésicos y algunos AINES se pueden asociar a estos relajantes musculares centrales para lo que es el alivio del dolor, ¿no? Dolencias. Y los antidepresivos, ¿ya? Estos son los selectivos. Estos son los más usados. Y los no selectivos que ya actúan no en una diana específica en particular, sino sobre varias estructuras, ¿no? Como centros corticales, subcorticales, cerebrales, medulares y finalmente vulvares, ¿ya? Eh, Otro no selectivo también vendría el alcohol. El también es otro no selectivo que actúa de esa forma. O sea, un paciente intoxicado con alcohol te puede deprimir centros medulares. O sea, tiene una acción anestésica general.
Es por eso que una persona intoxicada con alcohol que llega al servicio de emergencia con un corte, no hay necesidad de colocarle ningún anestésico, porque ya tiene un efecto anestésico, anestésico general, ¿no? Porque está deprimiendo la médula y simplemente se procede a coser al paciente, ¿no? ¿Ya? Ahora, sobre el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico dijimos que se clasifica en somático y lo que vendría a ser el autónomo, vegetativo y visceral. ¿Ya? El somático es voluntario. Este es un sistema que es voluntario. Y dentro del somático hay dos grupos de fármacos que actúan. Los anestésicos locales y los relajantes musculares centrales. Estos son relajantes musculares, no, perdón, estos son relajantes musculares periféricos. ¿Ya? Los relajantes musculares periféricos. Dentro de los anestésicos locales, los dos más utilizados son la lidocaína y la bupivacaína. ¿Ya? Lidocaína y la bupivacaína. Esto, lidocaína y bupivacaína, lo que hacen es bloquear canales iónicos de sodio. ¿Ya? O sea, inhiben que se genere el potencial de acción. ¿Ya? Lidocaína y bupivacaína. Relajantes musculares periféricos que se utilizan en caso de cirugía para lo que es relajar la musculatura esquelética, y los más utilizados son estos tres: el atracurio, becuronio, la succinilcolina, y aquí también tendríamos que incluir al rocuronio, ¿ya? Atracurio, becuronio, succinilcolina y el rocuronio, que son los que se utilizan en caso de cirugía. Cuando el paciente entra a quirófano, se debe de administrar estos fármacos para que el músculo esquelético relaje. Y como el músculo esquelético está relajado, el cirujano puede abrir sin ningún problema, ¿ya? Entonces, estos dos grupos de fármacos actúan a nivel del sistema nervioso somático, que es voluntario. Ahora, en el autónomo, vegetativo, visceral, aquí está la gran mayoría de fármacos, ¿ya? Este sistema nervioso autónomo, vegetativo, visceral, este es involuntario. Este me permite comunicarme con mi medio interno. Este es involuntario. Este sistema se clasifica en sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, ¿ya? El simpático y el parasimpático. Cuando hablamos de este sistema nervioso simpático, aquí vamos a tener fármacos que son agonistas y antagonistas. Lo mismo en el parasimpático. En este parasimpático vamos a tener fármacos que son agonistas y antagonistas, ¿ya? Agonistas y antagonistas. Eh, Dentro del simpático, fármacos agonistas. ¿Qué cosa vendría a ser un fármaco agonista del simpático? Los fármacos agonistas del simpático, estos son fármacos que van a imitar la acción de la adrenalina. O sea, hacen lo mismo a la adrenalina. Esos son los agonistas del sistema nervioso simpático. A estos agonistas del sistema nervioso simpático se les conoce como simpático-miméticos o simplemente adrenérgicos, ¿ya? Simpático-miméticos o adrenérgicos. Estos hacen lo mismo que la adrenalina, van a hacer lo mismo que la adrenalina, ¿ya? Ahora, los antagonistas, que son fármacos que van a bloquear receptores. A estos fármacos que bloquean receptores, estos son fármacos que hacen lo opuesto a la adrenalina. Van a hacer lo opuesto a la adrenalina. ¿Ya? Ese grupo de fármacos que son antagonistas se denominan simpaticolíticos o antiadrenérgicos o bloqueantes. Este término simpático mimético tiene un significado. Mimético significa imitar, por algo se le ha puesto el nombre de simpático mimético. Simpático porque hablamos del sistema nervioso simpático y mimético porque se imita la acción de la adrenalina, ¿ya? Simpático mimético, imitamos la acción de la adrenalina o noradrenalina. Y lítico, lítico significa opuesto. ¿Opuesto a quién? A la adrenalina. ¿Ya? Cuando hablamos de lítico es lo opuesto a la adrenalina. Es lo opuesto a la adrenalina.
¿Ya? Entonces, estos de acá arriba son los agonistas y los de acá abajo son los antagonistas. Ahora, en los parasimpáticos, dentro del parasimpático también vamos a tener fármacos agonistas y fármacos que son antagonistas. Los agonistas del parasimpático son fármacos que van a imitar la acción de la acetilcolina. Imitan la acción de la acetilcolina. ¿Ya? Fármacos que imitan la acción de la acetilcolina. Simpático mimético, parasimpático mimético o simplemente colinérgico o colinomimético. Estos son los agonistas del parasimpático. O sea, hacen lo mismo que la acetilcolina. Las acciones fisiológicas son las mismas que el de la acetilcolina. Los antagonistas, aquellos que bloquean, ¿ya? Que hacen lo opuesto a la acetilcolina, son los parasimpático-líticos, o también llamados anticolinérgicos o bloqueantes colinérgicos, ¿ya? O sea, agonista, igual, agonista, antagonista, ¿ya? Entonces, veamos rápidamente la fisiología de estos sistemas del somático y del simpático y del parasimpático. Ya, esto es el esquema de lo que vendría a ser el sistema nervioso somático. Y esto de aquí es del parasimpático, ¿ya? Esto corresponde a lo que vendría a ser el simpático y este de aquí vendría a ser el parasimpático. Cuando hablamos del somático, ¿ya? Esto de aquí es la representación de una fibra nerviosa. Esta fibra nerviosa tiene una membrana. La membrana de la neurona es la mielina, o sea, es una membrana mielinizada, ¿ya? Y el órgano efector vendría a ser el músculo esquelético. Es el músculo esquelético, ¿ya? Es el músculo esquelético. Este es el órgano efector. El neurotransmisor que va a liberar esta neurona es la acetilcolina. Ese es el neurotransmisor que libera esta fibra nerviosa. La acetilcolina entra en contacto con el receptor que está en este músculo esquelético, ¿ya? El receptor que está a nivel de este músculo esquelético es el receptor nicotínico N sub N. Aquí, en este músculo esquelético, tenemos el receptor nicotínico N sub M. Cuando la tiene a este receptor nicotínico N sub M, lo que se produce es la contracción del músculo esquelético. El músculo esquelético contrae, ¿ya? Ese músculo esquelético va a contraer. ¿Por qué el músculo esquelético contrae? Porque la acetilcolina se está uniendo al N sub M. Cuando la acetilcolina se une al N sub M, eso genera contracción muscular. O sea, podemos contraer el músculo, que es voluntario, ¿no? El músculo esquelético es voluntario. ¿Ya? Entonces, aquí hay una sinapsis, ¿no? Hay una sinapsis que está ocurriendo. La sinapsis en este caso es la interacción que ocurre entre esta neurona con el músculo esquelético. Ahora, esta interacción de esta neurona con este músculo esquelético tiene un nombre especial. Ese nombre especial se denomina placa mioneural. ¿Ya? Es la placa mioneural. Se le llama placa mioneural. Si hablamos de la placa mioneural, es la interacción de esta fibra nerviosa con el músculo esquelético. Esa es la placa mioneural. ¿Ya? Es la interacción de la acetilcolina con el N sub M y se genera contracción del músculo esquelético. Ahora, si ese receptor nicotínico, que es el N sub M, es bloqueado, ¿ya? Si ese receptor nicotínico es bloqueado, se generaría el efecto opuesto. Y el efecto opuesto sería producir relajación del músculo esquelético. Ahí el músculo esquelético se relaja, ¿ya? El músculo esquelético se va a relajar. ¿Qué fármacos relajan el músculo esquelético? Estos de acá, relajantes musculares periféricos, ¿ya? Son el atracurio, becuronio y succinilcolina.
Se utilizan en caso de cirugía, ¿ya? Son preanestésicos, se utilizan como preanestésicos. Ahora, veamos acá. El sistema nervioso, el vegetativo, ¿ya? En el vegetativo hay dos sinapsis que van a ocurrir. ¿Ya? En el caso del autónomo vegetativo visceral, hay dos sinapsis que ocurren, como ven ahí en el esquema. ¿Ya? Esta de aquí es una primera sinapsis y la de acá abajo es una segunda sinapsis. Lo mismo acá. Aquí hay una primera sinapsis y aquí abajo hay una segunda sinapsis. Dos sinapsis que ocurren. A diferencia del somático, ¿no? En el somático hay una sola sinapsis. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, en el caso del primera sinapsis hace que la fibra, esta primera fibra, se convierta en una fibra preganglionar. Esta vendría a ser una fibra preganglionar y en el caso de la segunda fibra, vendría a ser una fibra postganglionar, fibra preganglionar y fibra postganglionar. ¿Ya? A nivel de estas fibras preganglionares, otra cosa, si se dan cuenta aquí, miren, la fibra preganglionar del simpático es una fibra preganglionar corta y las fibras postganglionares son largas en el simpático. En el caso del parasimpático es al revés. Las fibras preganglionares del parasimpático son largas, ¿ya? Y las fibras postganglionares del parasimpático son cortas. Esto tiene un efecto a nivel de la acción farmacológica. ¿Cómo sería la acción farmacológica de este sistema nervioso simpático? Como esta fibra postganglionar es alargada, el impulso nervioso va a demorar en llegar al órgano efector, ¿ya? Demora en llegar al órgano efector. Va a demorar mucho en llegar al órgano efector. Eso va a generar que sus acciones sean acciones que se puedan desarrollar, que se puedan presentar a nivel de un órgano específico. Por ejemplo, efectos que se dan solo a nivel ocular, a nivel glandular, ¿ya? En cambio, como tiene una fibra postganglionar corta, ¿no? El impulso nervioso va a llegar más rápido, llega más rápido al órgano efector. Significa que las acciones a nivel del parasimpático son acciones más localizadas. Eso es lo que significa, ¿no? Sus acciones aquí a nivel del parasimpático son acciones más localizadas, debido a que esta fibra postganglionar es corta. En cambio aquí, como es una fibra postganglionar alargada, sus acciones van a ser más generalizadas, o sea, se pueden presentar a nivel de más órganos, ¿no? En cambio aquí se da a nivel de un órgano específico, ¿ya? Esas son algunas diferencias del simpático y del parasimpático. Ahora, a nivel de las fibras preganglionares iniciales, ¿no? Esta es una fibra preganglionar inicial, se libera un neurotransmisor, ¿ya? El neurotransmisor liberado en ambos es la acetilcolina, ¿ya? A nivel de estas fibras preganglionares se libera la acetilcolina. Ahora, esta acetilcolina va a interactuar con un receptor que se encuentra ubicado a nivel de esta membrana ganglionar. Esta es la membrana postganglionar. A nivel de esta membrana postganglionar, tanto del simpático como del parasimpático, vamos a tener un receptor nicotínico. Ese receptor nicotínico es el N sub N, ¿ya? El N sub N. Entonces, lo que va a ocurrir es que la acetilcolina
se une a ese receptor nicotínico N sub N y producto de esa unión, el impulso nervioso pasa a la siguiente fibra nerviosa. ¿Ya? Entonces, la transmisión del impulso nervioso se da gracias a la interacción de la acetilcolina con el receptor nicotínico N sub N, el N sub N. ¿Ya? Se puede transmitir el impulso nervioso. Ahora, esta nueva fibra que está aquí, ¿ya? Donde se va a generar esta segunda sinapsis, esta fibra ya podría ser postganglionar, sería preganglionar. Es una fibra preganglionar terminal, ¿ya? Fibra preganglionar terminal. Ya no puede ser postganglionar porque ya ocurrió la primera sinapsis. Para la primera sinapsis sí es postganglionar, pero para la segunda sinapsis postganglionar, esta vendría a ser preganglionar. Es una fibra preganglionar terminal. O sea, es la última fibra nerviosa, ¿ya? A nivel de esta fibra preganglionar terminal se libera un segundo neurotransmisor. Y aquí está la diferencia entre el simpático y el parasimpático. En el caso del simpático, el neurotransmisor liberado va a ser la adrenalina y la noradrenalina. Se libera más adrenalina que noradrenalina. Vamos a tener más adrenalina y adrenalina, ¿ya? Se libera adrenalina y noradrenalina. O sea, se están liberando catecolaminas. Y estas catecolaminas interactúan con el receptor que se encuentra a nivel de su órgano efector, ¿ya? Los receptores de la adrenalina, noradrenalina, hemos visto que son receptores adrenérgicos, que se clasifican en receptores alfa y beta, alfa y beta. Dependiendo del órgano efector, es donde ese receptor vamos a ubicarlo, ¿no? Si es alfa 1, alfa 2, vasos sanguíneos. Si es beta 1, corazón. Si es beta 2, eso es músculo lisobronquial, útero grávido, a nivel hepático. ¿Ya? En esos órganos efectores tenemos esos receptores. Entonces, la adrenalina y noradrenalina interactúa con ese receptor y produce su acción fisiológica. En el caso del parasimpático, a nivel de la fibra preganglionar terminal, se va a liberar la acetilcolina. Aquí se libera la acetilcolina, ¿ya? Se libera la acetilcolina. Y en este caso, la acetilcolina interactúa con receptores muscarínicos, M1, M2 y M3, ¿ya? M1, M2 y M3. Y dependiendo de la interacción sobre esos receptores, va a generar una acción fisiológica, que es la que ya hemos visto, ¿no? Estos son las acciones fisiológicas referentes al sistema nervioso adrenérgico, ¿ya? Es cuando aquí la adrenalina interactúa con este receptor que está a nivel de ese órgano efector. Beta 1, corazón. Cuando la adrenalina interactúa con el receptor beta 1 que está en corazón, genera aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la fuerza de contracción y aumento de la velocidad de conducción. ¿Ya? El beta 2, cuando la adrenalina interactúa con el beta 2 que está en músculo liso bronquial, genera broncodilatación. En útero grávido, cuando la adrenalina interactúa con el beta 2 que está en útero grávido, genera relajación uterina. ¿Ya? Cuando interactúa con el beta 2 que está a nivel hepático, eso genera aumento de los niveles de glucosa, ¿ya? Porque genera una gluconeogénesis. Ahora, con respecto a los receptores alfa, la principal ubicación del alfa 1 y el alfa 2 es vasos sanguíneos. Cuando la adrenalina interactúa con este receptor alfa 1, alfa 2 de los vasos sanguíneos, genera vasocontracción. Genera un efecto vasoconstrictor. De glándulas, ¿ya? Cuando la adrenalina interactúa con estos receptores que están a nivel de glándulas, genera secreción glandular.
Se produce una secreción glandular, ¿ya? El alfa-1 también está a nivel ocular, ¿ya? El alfa-1 también está a nivel ocular y en este caso se produce midriasis, un efecto midriático, ¿ya? Ahí el tamaño de la pupila se agranda, ¿no? La pupila está agrandada, ¿ya? Eso es debido a que ese alfa-1 está a nivel ocular, ¿ya? Y el alfa-1 también está en el hígado. Con el alfa-1 también se produce aumento de los niveles de glucosa, ¿ya? Entonces, estas son acciones fisiológicas debido a la interacción de la adrenalina con esos receptores adrenérgicos. Los de acá también ya lo hemos visto. En este caso es del sistema nervioso parasimpático. Es cuando la acetilcolina interactúa con estos receptores muscarínicos, ¿ya? Con el M2 está solo en corazón. Cuando interactúa con la acetilcolina con el M2, se produce relajación cardíaca, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la fuerza de contracción y disminuye la velocidad de conducción. Con el M1 está en estómago, ¿ya? Cuando la acetilcolina interactúa con el receptor M1 que está en estómago, lo que se genera es aumento de la contracción a nivel digestivo, aumenta el peristaltismo, aumenta la secreción de ácido clorhídrico. Y es que está más distribuido. Acetilcolina, que interactúa con el M3 que está en vasos sanguíneos, produce una vasodilatación. A nivel bronquial genera una broncocontracción. A nivel glandular genera secreción glandular. Y a nivel ocular eso genera miosis, ¿no? La pupila puntiforme. La pupila ahí está reducida. ¿Ya? Estos son entonces impulsos colinérgicos. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta, pregunta? ¿Hasta ahí habría alguna consulta, pregunta? ¿Tendrían ahí alguna consulta, pregunta hasta ahí? Ya. Cuando hablamos entonces de estas acciones farmacológicas, ¿ya? Hemos mencionado que los fármacos pueden ser agonistas o antagonistas, ¿ya? En cada uno de estos sistemas del simpático y del parasimpático vamos a tener fármacos que son agonistas y fármacos que son antagonistas. O sea, que imitan la acción de la adrenalina o que imitan la acción de la acetilcolina. Y antagonistas son fármacos que bloquean a esos receptores, bloquean la acción de la adrenalina o hacen lo opuesto a la acción de la adrenalina y hacen lo opuesto a la acción de la acetilcolina, ¿no? Esos son los antagonistas. Y hay un grupo reducido de fármacos que no son agonistas ni antagonistas, que simplemente modifican la concentración del neurotransmisor. ¿Ya? Vamos a tener que hay un grupo de fármacos que lo que van a hacer es modificar la concentración del neurotransmisor. Y este grupo de fármacos lo que hacen es aumentar la concentración de la adrenalina. Principalmente aumentan la concentración de adrenalina, que es un grupo limitado de fármacos, no son muchos. A ver, con esto vamos a terminar, ¿ya? Ahora, vamos a empezar con los fármacos que actúan a nivel del parasimpático, ¿ya? Del sistema nervioso parasimpático. Dentro del parasimpático hemos mencionado que tenemos agonistas y antagonistas. Agonistas colinérgicos y a los antagonistas se les denomina anticolinérgicos. Son los agonistas y este grupo de aquí serían los antagonistas. Agonistas colinérgicos y los anticolinérgicos que son los antagonistas. Ahora,
Antes de esto, tenemos que saber cómo se produce la síntesis de la acetilcolina. ¿Cómo se sintetiza la acetilcolina? ¿Ya? La acetilcolina es un neurotransmisor que se va a sintetizar dentro de la neurona del sistema nervioso parasimpático. Ahí es donde se produce la síntesis de la acetilcolina. Y esta acetilcolina se sintetiza por acción enzimática. La enzima responsable de la síntesis de la acetilcolina se denomina la acetilcolinotransferasa, ¿ya? La acetilcolinotransferasa. Esta enzima se encarga de fusionar la colina y la acetilcolina. Fusiona ambas moléculas. Y la acetilcoenzima se fusiona, se genera la acetilcolina, ¿ya? ¿De dónde viene la colina? La colina, una parte es proveniente de los alimentos. De ahí viene la colina. Y también la otra parte de la colina va a provenir del metabolismo que sufre la acetilcolina en el espacio sináptico. ¿Ya? De ahí proviene también la colina. O sea, una parte de la colina y otra parte del metabolismo que sufre la acetilcolina en el espacio sináptico. Ahora, la acetilcoenzima A, ¿de dónde viene? Del metabolismo de las macromoléculas. De ahí viene la acetilcoenzima A, ¿ah? Del metabolismo de las macromoléculas. Y cuando las dos se fusionan, eso genera la acetilcolina. Genera la acetilcolina, ¿ya? Que se sintetiza dentro de la neurona. Una vez sintetizada la acetilcolina, esta se adhiere a la membrana, ¿ya? Y por un proceso de exocitosis, la acetilcolina es liberada al espacio sináptico. Ahora, para que se libere la acetilcolina, esta acetilcolina necesita el ingreso de calcio. ¿Ya? Necesitamos que ingrese calcio al interior de la neurona, ingresa el calcio al interior de la neurona, y este calcio se encarga de liberar la acetilcolina al espacio sináptico. ¿Ya? Se libera la acetilcolina al espacio sináptico. Ahora, hay que estar en una concentración moderada. No debe estar en concentraciones altas. Eh, y aquí ocurre, en el espacio sináptico, va a ocurrir degradación de la acetilcolina. Hay una enzima que se encarga de degradar a la acetilcolina que está en el espacio sináptico. Esa enzima que está aquí en el espacio sináptico se denomina la acetilcolinesterasa. Ya es la acetilcolinesterasa. Esta acetilcolinesterasa actúa sobre la acetilcolina, o sea, la va a catalizar, la va a desdoblar en acetato y colina. Acetato y colina. Proveniente del catabolismo de la acetilcolina sufrida por la acetilcolinesterasa. Entonces, estas dos enzimas tienen que acordarse. La acetilcolinotransferasa, que es la enzima que sintetiza acetilcolina dentro de la neurona, y la acetilcolinesterasa, que es una enzima que está en el espacio sináptico, que es la responsable de degradar la acetilcolina. La degrada en acetato y colina, ¿ya? Acetato y colina. De esta forma, la acetilcolinesterasa es la que va a catalizar la acetilcolina y la acetilcolina va a estar en una concentración moderada, no va a estar en una concentración alta. ¿Ya? Entonces, esta es la forma como actúan estas dos enzimas, ¿ya? La primera está dentro de la neurona y la segunda se encuentra en el espacio sináptico. Ahora, dentro de los fármacos colinérgicos, si yo les hablo de un fármaco colinérgico, estos fármacos colinérgicos son, ojo, agonistas, ¿ya?
Son fármacos agonistas, son fármacos que imitan la acción de la acetilcolina. Los agonistas se clasifican en fármacos de acción directa y fármacos de acción indirecta. Así se clasifican los agonistas, directos e indirectos. Los directos, estos no tienen importancia clínica, salvo la pilocarpina, que se utiliza en caso de glaucoma, se utiliza por vía ocular, ¿ya? Por vía oftalmológica. Esta sí tiene utilidad clínica, la pilocarpina, y este es un agonista de acción directa. Los agonistas de acción indirecta, estos sí son los que se utilizan en la clínica. En primer lugar, los agonistas indirectos, estos agonistas indirectos eh, son fármacos que lo que van a hacer es producir inhibición de la acetilcolinesterasa. ¿Ya? Producen inhibición de la acetilcolinesterasa. Los fármacos que inhiben a la acetilcolinesterasa se denominan anticolinesterásicos. Ojo, no se vayan a confundir con anticolinérgico. ¿Ya? Anticolinérgico es diferente a anticolinesterásico. Un anticolinérgico es un fármaco que bloquea receptores muscarínicos. Un anticolinesterásico es un fármaco que inhibe a la acetilcolinesterasa. ¿Ya? Fármaco que inhiba la acetilcolinesterasa. Ahora, estos fármacos anticolinesterásicos, que son fármacos de acción indirecta, ¿por qué se les llama fármacos de acción indirecta? Porque lo que hacen es inhibir a la acetilcolinesterasa, o sea, no actúan de manera directa sobre un receptor, a diferencia de esto, porque son fármacos que interactúan con receptores muscarínicos. Por eso se le llama directo. ¿Ya? Directo porque interactúan con receptores muscarínicos. Y es el caso de la pilocarpina. La pilocarpina es un fármaco que activa receptores muscarínicos de manera directa. ¿Ya? Aquí están los efectos adversos de esta pilocarpina. Produce náuseas. Primero vamos a ver los directos, ¿ya? Para pasar luego a los indirectos. Dentro de los directos está este, que es la pilocarpina. Produce náuseas, vómitos, dolor epigástrico, o sea, cólicos, ¿ya? Broncoconstricción, disnea, bloqueos de la conducción intracardíaca, diaforesis, salivación, cefalea, dificultad de la conducción ocular. Ahora, ¿por qué produce náuseas, vómitos y cólicos? ¿Por qué produce este efecto adverso? La utilidad ya les dije para qué, ¿no? La pilocarpina se utiliza en caso de glaucoma, ¿ya? A nivel ocular. Se utiliza en caso de gotas. Eh, bueno, a nivel ginecológico no tiene ninguna utilidad, ¿no? Solo para el caso oftalmológico a nivel ocular, ¿ya? Ahora, como efecto adverso produce náuseas, vómitos y cólicos. ¿Por qué produce este efecto adverso? ¿Ya? Porque hay un receptor que está a nivel digestivo, un receptor muscarínico que está a nivel digestivo. El receptor muscarínico que está a nivel digestivo es este, el M1. ¿Ya? Este M1 está a nivel digestivo. Y cuando este receptor M1 se activa, genera contracción, peristaltismo, secreción de ácido clorhídrico. Ahora, si este receptor M1 está demasiado activado, ¿ya? Si está demasiado activado, es una excesiva motilidad. Y la excesiva motilidad que te genera contracción, una excesiva contracción que vendría a ser un cólico, dolor epigástrico, ¿ya? También generaría excesiva secreción de ácido clorhídrico. Y si hay excesiva secreción de ácido clorhídrico, eso es una gastritis. Y un paciente con gastritis es un paciente que tiene sensación nauseosa y puede tener vómitos. ¿Ya? Puede tener vómitos. O sea, esto de aquí, náuseas, vómitos y dolor epigástrico, ¿por qué se explica? Por la excesiva actividad sobre el receptor muscarínico M1. ¿Ya? M1. Broncoconstricción y disnea, ¿no? Este es un efecto a nivel respiratorio. Y el receptor muscarínico que está a nivel respiratorio, ¿quién era? Era el
M3, ¿no? Este M3, ¿ya? El M3 es el que está a nivel de músculo liso bronquial. Y cuando ese receptor está activado, genera broncocontracción. Un broncocontracción. Y puede haber dificultad respiratoria. O sea, este efecto adverso se produce debido a la excesiva actividad sobre el M3. Bloqueo de la conducción intracardíaca. Cuando hablamos de los bloqueos, eso es una arritmia. ¿Ya? Todo lo que sea bloqueo es una arritmia cardíaca. ¿Y qué receptor es el que está a nivel del corazón? El M2. ¿Ya? Es el M2. La excesiva actividad sobre el M2 disminuye la frecuencia cardíaca. Una excesiva disminución de la frecuencia cardíaca genera bradicardia. ¿Ya? Genera bradicardia. Entonces, si hablamos de este bloqueo de la conducción intracardíaca, eso es una arritmia. ¿Qué tipo de arritmia vendría a ser? Una bradicardia. ¿Ya? ¿Por qué se explicaría la bradicardia? Eso se explica debido a la excesiva activación del M2, ¿no? Del M2 que está a nivel de corazón, ¿ya? Corazón. Diaforesis, salivación. La excesiva diaforesis, la excesiva salivación, no se olviden, eso se llama cialorrea, ¿ya? Un efecto cialorreico, cialorrea. Esto se debe a la excesiva activación de las glándulas sudoríparas y las sumativas. ¿Qué receptores es el que está a nivel de glándulas? El receptor que está a nivel de glándulas, ¿dónde está? Glándulas sudoríparas, M3. Glándulas submaxilares o glándulas salivales, el M3. ¿Ya? Entonces, la excesiva activación de este receptor M3 puede generar diaforesis, o sea, una excesiva sudoración, y cialorrea. ¿Ya? Cefalea. ¿Por qué la cefalea? La cefalea es por los vasos sanguíneos. La excesiva activación del M3 genera vasodilatación y una vasodilatación puede generar cefalea. ¿Ya? La cefalea se explicaría por la vasodilatación. Dificultad de la acomodación ocular. Eso es un efecto a nivel del ojo. Es un efecto miótico. ¿Qué receptor es el que está a nivel ocular? Ese es el M3. También el M3. ¿Ya? Produce miosis. Entonces, eso se va a producir. Este efecto adverso de dificultad de la acomodación ocular se produce debido a la miosis. Entonces, si se dan cuenta, los efectos adversos de estos fármacos se van a producir debido a la excesiva activación sobre ya sea receptores muscarínicos o sobre ya sea receptores adrenérgicos. Ya esa excesiva actividad sobre estos receptores genera los efectos adversos. ¿Ya? Ahora, los agonistas indirectos, estos son fármacos que lo que van a hacer es acetilcolina. ¿Y cómo se aumenta los niveles de la acetilcolina? Inhibiendo la acetilcolinesterasa. ¿Ya? Se inhibe la acetilcolinesterasa. Este grupo de fármacos se les denomina anticolinesterásicos. Los anticolinesterásicos pueden ser reversibles o podrían ser irreversibles. Los que tienen utilidad clínica son los reversibles. Estos sí tienen utilidad clínica. Los que no tienen utilidad clínica, ¿ya? Anticolinesterásicos irreversibles. ¿Y quiénes son anticolinesterásicos irreversibles? Son los insecticidas organofosforados. Estos insecticidas son anticolinesterásicos irreversibles, que son los que tienen utilidad clínica, son los denominados derivados calamínicos. El grupo de fármacos se une a la acetilcolinesterasa por un tiempo que va entre 30 minutos a 6 horas. ¿Ya? Entre este lapso de tiempo están unidos a la acetilcolinesterasa, la inhiben y luego se vuelven a separar. En cambio, estos que son irreversibles, la unión de estos insecticidas sobre la acetilcolinesterasa dura cientos de horas. El tratamiento de una intoxicación por insecticidas es largo, va a ser bien largo. ¿Ya? ¿Quiénes son estos derivados carbámicos? Primero veamos quiénes son. Estos derivados carbámicos son el caso de la
fisostigmina, fisostigmina, neostigmina y la piridostigmina. Estos son los derivados carbámicos. Estos sí tienen utilidad clínica, especialmente la neostigmina, ¿ya? Especialmente la neostigmina. ¿Cuáles son las utilidades clínicas? Estas son las utilidades clínicas. Vamos a mencionar solo las principales. En el caso de la neostigmina, ¿ya? Se utiliza en parálisis motriz posanestésica. ¿Qué significa parálisis motriz posanestésica? Eh, Hemos dicho que cuando un paciente entra a cirugía, se administra relajantes musculares periféricos, ¿no? Como el caso del atracurio, becuronio, la succinilcolina o rocuronio. Se administran esos fármacos y se produce la relajación del músculo esquelético. Entonces el paciente corta sin ningún problema, hace la cirugía respectiva, termina la cirugía y el paciente debe entrar en una sala de recuperación. Tiene que entrar en una sala de recuperación. El paciente tiene que recuperarse. O sea, esa musculatura que estaba relajada tiene que volver a su tono normal. ¿Ya? ¿Qué ocurre si la musculatura continúa relajada después del acto quirúrgico? Si después del acto quirúrgico la musculatura sigue relajada, a eso se le denomina parálisis motriz posanestésica. ¿Ya? Es una parálisis motriz posanestésica. Y en esta parálisis motriz posanestésica, lo que nosotros tenemos que hacer es producir contracción. El músculo tiene que contraer, ¿ya? Tiene que contraer. En el caso de estos derivados carbámicos, van a tener la capacidad de, de activar receptores nicotínicos, al N sub M, activan al receptor N sub M, y cuando lo activan, generan una contracción muscular del músculo esquelético. Entonces, como inicialmente la musculatura estaba relajada, y estos fármacos lo que van a hacer es aumentar los niveles de la acetilcolina, esa acetilcolina activa receptores nicotínicos. El receptor nicotínico en su M, y como lo activa, genera contracción muscular. El músculo esquelético contrae hasta volver a su tono muscular. Lógicamente se administra una dosis, ¿no? Porque si le administras una dosis de más, vas a generar una mayor contracción uterina. La idea es que contraiga hasta que lo vuelva a su tono muscular. Es por eso que una de las principales indicaciones es en parálisis motriz posanestésica. Y aquí se utiliza la neostigmina. ¿Ya? ¿Por qué este es el ideal? Porque este activa receptores nicotínicos N sub M, activa este, y lo que genera es contracción, el músculo contrae, ¿ya? También se utiliza la neostigmina en lo que es ilio paralítico y atonía vesical, ¿ya? También se utiliza en este problema. El ilio paralítico, ¿qué significa? El ilio paralítico significa que es un efecto a nivel intestinal, que el intestino está demasiado relajado, ¿no? Está demasiado relajado. Eso es un ilio paralítico. Y atonía vesical es cuando la vejiga está también demasiado relajada, ¿ya? Y eso no debería de ocurrir. Para poder miccionar, la vesícula debe de contraer para eliminar la orina. ¿Ya? Pero tanto en un hilo paralítico como en atonía vesical existe relajación. Hay una relajación excesiva de la musculatura, y principalmente es musculatura esquelética. Esa musculatura esquelética está demasiado relajada y lo que tenemos que hacer es contraer. Y la forma de contraerla es administrando la neostigmina. ¿Ya? Esta neostigmina activa el receptor nicotínico en sub M y lo contrae. Es por eso que están indicados en estas patologías. ¿Ya? Bueno, la miastemia grave es una enfermedad autoinmune
que se caracteriza por debilidad muscular. En este problema de miastenia grave hay debilidad muscular y el tono muscular en este caso está demasiado relajado, ¿ya? Hay una relajación del músculo esquelético. Si tú palpas el tono muscular está bien blando, como si fuese una gelatina, y es probable que se trate de una miastenia grave. Ahí el paciente tiene dificultad en caminar, apenas camina y le genera dolor, le genera incomodidad. Es un probable problema de miastenia grave. Y en este problema como hay una excesiva relajación, lo que hay que producir es una contracción. Y para esto se administra la piridostinina. La pirina esquelético. Este fármaco es el ideal en una miastenia grave. ¿Ya? Intoxicación por antimuscarínicos. De los antihistamínicos H1. Los antihistamínicos H1 no solo van a bloquear receptores de histamina, también pueden producir bloqueo de receptores muscarínicos. Pueden bloquear receptores muscarínicos. O sea, una excesiva uso de clorfenamina, cetirizina, cualquiera de esos antihistamínicos, te puede bloquear receptores muscarínicos. Se trataría de una intoxicación por antimuscarínico, ¿ya? Y en esta situación, la única forma de desbloquear ese receptor muscarínico es administrando estimina, pirostinina o la neostimina. Otro caso de intoxicación por antimuscarínico es el caso de la administración de atropina. ¿Ya? La atropina es el antimuscarínico, es el principal antimuscarínico que se utiliza. Y el efecto tóxico, cuando hay efectos tóxicos de atropina, debemos de administrar derivados de habilidades en caso de taquicardia supraventricular. ¿No? De un paciente que está aumentada, ¿ya? Lo que tenemos que producir es relajación del corazón. Y el receptor muscarínico que relaja es el M3, ¿no? Cuando este M3 está activo, la frecuencia cardíaca disminuye, ¿no? Ahí la frecuencia cardíaca va a disminuir, ¿ya? Es por eso que en caso de una taquicardia celular, ha indicado, ¿ya? Porque en este caso activa receptores M3. Estas serían las principales, la neostinina y la piridostinina. ¿Ya? Ahora, en cuanto a sus efectos adversos, los efectos adversos de estos reversibles, fasciculaciones. ¿Qué cosa es una fasciculación? Es un temblor fino, es un movimiento involuntario que ocurre a nivel del músculo esquelético. O sea, de repente el músculo esquelético contrae, así de la nada contrae. Esa es una fasciculación. Y eso se produce debido a excesiva activación cuando ese N sub M está demasiado activo, puede haber fasciculaciones, ¿ya? Palidez, sudoración, salivación, esto ya saben, esto es un efecto muscarínico del receptor M3, ¿ya? Que está a nivel de glándulas, del M3, y cuando ese receptor muscarínico M3 está demasiado activo, puede haber esto, ¿no? Puede haber palidación, puede haber sudoración y puede haber salivación. Náuseas, vómitos, diarrea, esto es un efecto a nivel digestivo, esto es por el M1, ¿no? Que está a nivel digestivo. Broncoconstricción por el M3, excesiva activación del M3, miosis también por el M3, que está a nivel ocular, ¿ya? Debilidad muscular por el receptor nicotínico NSU. Y bueno, crisis miastémicas también por el receptor nicotínico NSUM, ¿ya? Excesiva activación de esos receptores nicotínicos NSUM podría generar una excesiva contracción muscular. Una debilidad muscular no solo es relajación, una excesiva relajación te produce debilidad, pero también una excesiva contracción te puede generar debilidad. Y en este caso, la excesiva contracción, como activan receptores nicotínicos de NSUM, eso genera debilidad muscular.
Y la crisis miastémica es una excesiva contracción muscular. ¿Ya? Una mayor crisis miastémica podría ser producida por esos derivados carbámicos. ¿Ya? Esos son los efectos adversos. Ya, esto ya lo vemos la siguiente semana, el jueves, perdón, con respecto ya a los anticolinérgicos. Psicológicamente, estos de aquí no los tal vez los conozcan, no tienen utilidad ginecológica, así es que no hay que preocuparse de aprenderlos, ¿ya? Pero si es que se topan con uno de estos, ya saben para qué sirven, ¿ya? Ginecológicamente no son muy utilizados. Ahora, estos sí, los anticolinérgicos sí. Los bloqueantes de receptores muscarínicos, estos sí se utilizan, ¿ya? En ginecología sí se pueden topar con algunos de anticolinérgicos, sí se podrían topar con alguno de ellos, ¿ya? Entonces, ¿qué es un anticolinérgico? Es un fármaco que produce bloqueo de receptores muscarínicos, es un anticolinérgico. Eso ya lo vemos el día jueves, cómo es que actúan estos anticolinérgicos, ¿ya? Bueno, eso será lo de hoy día. Si no hay más consultas, preguntas, ahí nos quedamos.